Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, buenas noches, depende de cuando veas el vídeo. He visto, creo que el último vídeo, y bueno, yo soy un suscriptor desde hace mucho tiempo ya de tu canal y veo que hablan mucho tú y muchas personas habláis sobre la supervivencia y creo que dais por hecho que la supervivencia siempre se da en entornos urbanos, perdón, en entornos agrestes, ¿no? En entornos de naturaleza. Y cuando hablaba sobre el mejor cuchillo, claro, el mejor cuchillo al final yo creo que son ideas, ¿no?, que tenemos que quizá no se ajustan mucho a lo que es una situación de supervivencia real. ¿Por qué digo esto? Porque la mercadotecnia, el negocio, al final lo que busca es vender, ¿no? Y da igual las ideas que tengan que asociar y la manipulación que tengan que hacer, perdón, para conseguir eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de supervivencia, tenemos que entender que una situación de supervivencia, situaciones de supervivencia se dan todos los días. Dices que en España no se dan situaciones de supervivencia. Te lo puedo comprar a medias, estoy de acuerdo contigo a medias, en el sentido de que sí que es verdad que en entorno agreste la gente pues no necesita un cuchillo para hacerse un refugio de circunstancia en un momento determinado, en plena travesía. Eso no suele suceder, pero lo que sí que suele suceder, y tiene mucho que ver con las armas blancas, porque aunque no consideremos que son armas, son herramientas, que unas sirven para hacer daño, otras sirven para cortar madera y otras sirven para comer, pero al final son herramientas y el daño está ahí. En el entorno urbano sí se da esa situación, en el entorno urbano sí se da la situación de encontrar a un joven o una persona que no es joven con un cuchillo, con una navaja, con un machete. Ese tipo de situaciones sí se dan en España y se están dando cada vez más. Entonces creo, y teniendo en cuenta eso, que concebir la supervivencia como algo que se da en el campo y para lo que tú tienes que estar preparado, o sea, una cosa es el preparacionismo. Bajo mi punto de vista, todo esto es algo que incluso yo diría que no es mío, o sea, es algo que he ido aprendiendo, he ido entendiendo a lo largo del tiempo y a lo mejor mañana te digo otra cosa, ¿no? Pero la supervivencia y el preparacionismo son dos cosas diferentes y aquel que está preparado, aquel que... Es que a mí las etiquetas, la verdad es que no me hacen mucha gracia utilizarlas porque al final la etiqueta lo que hace es englobar, sintetizar y no ver todos los matices que hay, porque los pequeños resultados conforman, los pequeños detalles conforman los grandes resultados. Entonces, entender la supervivencia como algo que se da en la naturaleza es un pensamiento que no es completo, no se ajusta a la realidad. La realidad es que últimamente tenemos más ataques de cuchillo y para ese tipo de ataques dice la gente, cualquier cuchillo de supervivencia es bueno. No, cualquier cuchillo, yo creo que no. Cualquier cuchillo de supervivencia es el que tienes en ese momento y es el único cuchillo, es la única herramienta que te va a proporcionar tener posibilidad de sobrevivir. Eso no quiere decir que sea el mejor el que tienes, es el único el que tienes, ¿no? Es el único. Y con respecto al tema urbano, ya digo, pues a lo mejor dices, para irme al campo y vivir y estar una semana y enfrentarme a una situación de experiencia, un chamán, ¿no? O sea, un chamán, un aborigen. Vale, para ese entorno sí, pero para un entorno urbano, ¿tú crees que el mejor cuchillo de supervivencia para defenderte contra una persona que lleva una navaja, ¿tú crees que el mejor cuchillo es un aborigen? Porque yo no lo tengo tan claro, ¿no? El aborigen es un cuchillo muy gordo, muy grande, es pesado, no es fácil de portar, porque son cuestiones que tienen mucho que ver con
la defensa y la supervivencia. Que un elemento de cortopunzante sea fácil de ocultar es algo muy importante para poder utilizarlo en una situación de supervivencia, ¿no? Ya no hablamos de cuchillo de supervivencia, hablamos de aplicaciones. Entonces creo que hay que darle ahí una vuelta a eso, ¿no? Porque creo que no, vuelvo a lo de antes, creo que nos han comido un poco la cabeza, ¿no? Y parece que la supervivencia tiene que ver con estar solo y tener un elemento. Obviamente, y la mercadotecnia, por así decirlo, nos ha metido en la cabeza que un cuchillo de supervivencia tiene que ser polivalente. Sí, un cuchillo de supervivencia tiene que ser polivalente. Ahora, un cuchillo que pinche en situaciones de agresión, en situaciones de vida o muerte, un cuchillo que pinche va a ser mucho más funcional que un cuchillo polivalente. Entonces, no sé cómo veréis vosotros esto, pero yo lo veo así y creo que tiene que cambiar eso, porque es un pensamiento que no nos permite afrontar la realidad, porque está de alguna forma sesgado. Entonces me gustaría que le dieseis una vuelta a eso, un pensamiento. Sabed que no son cuestiones que me haya sacado yo de la manga. Los datos están ahí, o sea, si investigáis os daréis cuenta de que las situaciones con elemento cortopunzante en entorno urbano se están dando cada vez más. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación, hablemos de legislación, aunque yo no soy el más indicado para hablar, pero bueno, puedo dar mi punto de vista de forma somera y podemos decir que la legislación española, al no permitirnos tener armas de fuego para situaciones de supervivencia, para situaciones en las que nuestra vida corre un peligro, pues lo que tenemos son cuchillos. Además, lo decía un compañero, cuando hay asesinatos y cuando hay agresiones con cuchillo, no son cuchillos de 50, de 100, de 300 euros. Son cuchillos Arco, de la marca Arcos, ¿no? Cuchillos con el mango de plástico, cuchillos de carne, de sierra, que son cuchillos que en términos de practicidad y en términos de defensa y en términos de ataque son cuchillos que hacen mucho daño, porque al final rompen fibra, rompen músculos, rompen piel, desgarran, el corte no es limpio, y son cuchillos, y son los cuchillos que se utilizan para atacar. Después hay gente que lleva navajas, ¿no? en la calle, y hay otra gente que lleva machetes. Entonces, el tema es mucho más amplio. El tema es mucho más amplio. Me gustaría que eso se vaya entendiendo y se vaya integrando, porque creo que es un problema al que nos estamos enfrentando. O sea, no estamos hablando ya de un hobby, sino de una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y no podemos hacerlo si no somos conscientes. Entonces, pues nada, os dejo ahí esa pequeña reflexión. Y bueno, este vídeo me gustaría que lo viese Iván. Y me gustaría que me dieses tu punto de vista y me gustaría que hicieses un vídeo desarrollando un poco esta cuestión, o sea, esta línea de argumental que yo planteo. Nada, chicos, nos seguimos viendo.